invitados y nosotros no. Mientras nos enfrentan como distracción, ya sin poder reaccionar, luego nos tiran al mar. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Una noche de alto voltaje político, donde vamos a conversar sobre temas de estricta actualidad que están ocurriendo en este momento. De hecho, en un ratito ya está llegando a los estudios de Olleros, acá de C5N, el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, y tenemos nuestro móvil con Lautaro Maislin en Merlo, donde se registra la cumbre del Frente de Todos, con todos los sectores representados y con un ausente, un gran ausente, el presidente de la Nación. Lautaro, ¿estás ahí? Buenas noches. Sí, Ale, buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos para vos, para todo tu equipo y los que nos miran a través de la pantalla de C5N. Vos bien decías, por supuesto, no está el presidente Alberto Fernández. Sí te digo quiénes están entre las figuras principales. Bueno, Sergio Tomás Massa llegó después de la reunión que tuvo con la mesa de enlace. 21:09 fue la hora en la que llegó Sergio Tomás Massa y 16 se sacaron la foto de unidad y 33 comenzó a circular esta foto. Está también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también por supuesto el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Te digo con quién llegó Sergio Tomás Massa. ¿Con quién? Llegó con Gabriel Catopodis y también con Mangiotti. Guado de Pedro llegó con Máximo Kirchner y ahora comienzan a circular otras fotos del encuentro que se dio aquí adentro. Bueno, también el ministro Guado de Pedro está en varias de las fotos que están circulando en este momento, saludando a los diferentes integrantes de esta reunión del PJ bonaerense aquí en la localidad de Merlo. Ale, recordemos que esto se da justamente después del enojo de Guado de Pedro al no haber sido invitado por el presidente Alberto Fernández a esa reunión de Lula con referentes de derechos humanos. Bueno, después salieron a bajar el tono, lo hizo el propio de Pedro el día de ayer con un par de tweets y Aníbal Fernández dijo que esto era algo que ya había terminado, pero bueno, también dijo que no era uno de sus candidatos y que le gustaría que el presidente Alberto Fernández vaya por la reelección. Estamos esperando que empiecen a salir en algún momento. Cuando ingresaron solamente habló el intendente Mario Secco, dijo que le gustaría que Cristina Fernández sea candidata porque es la que más votos tiene, pero bueno, sabemos que la propia vicepresidenta dijo que no iba a ir por una candidatura a presidente. Estamos esperando la palabra de alguno de los referentes de esta reunión porque, como te decía, solo habló Mario Secco y Alberto Samid, que quiso ingresar a la reunión, no lo dejaron ingresar. No sé si hay, parece que Albertos no hay en la reunión, Ale, voy a chequear si hay algún Alberto, pero lo que me decían acá, a modo de broma, es que no hay ningún Alberto. Gracias, Lau, es muy lindo trabajar con vos nuevamente y bueno, esperamos cualquier novedad para conectar inmediatamente con el móvil. Para mí también. Un abrazo grande. Bueno, en instantes también vamos a ver juntos una entrevista que hice ayer con el principal estudioso de América Latina desde fuera de Latinoamérica, que es el portugués Boaventura da Sousa Santos. Un tipo realmente profundo en sus reflexiones a sus 80 años, después de haber sido doctorado honoris causa por la Universidad de 3 de Febrero. Una conversación realmente sensible con un hombre que ha pensado en Latinoamérica durante varias décadas y que justamente viene de advertir lo mismo que Luis Ignacio Lula da Silva en su visita aquí a la Argentina, que es el problema de el riesgo que corre la democracia. Bueno, ahí estoy yo, pero les aseguro que hablé con Boaventura da Sousa Santos y que va a aparecer de un momento a otro aquí con sus reflexiones. Repito que vale muchísimo la pena que compartamos. Pero ustedes saben que hoy estamos de arranque nuevamente, que esta es una temporada nueva, la sexta temporada de este envío que hacemos con tanta alegría. Y claro, ahora en marzo se cumplen 5 años
de la primera emisión de este programa aquí en esta pantalla que tan bien lo ha tratado y que tanto tiempo lo ha cobijado. Lo malo es que no solamente Brotes Verdes cumple 5 años, sino que cumple 5 años el deterioro del poder adquisitivo del salario. Y es fuerte decirlo así, no ha ocurrido nunca en democracia. Yo prefiero, la verdad, celebrarle el cumpleaños, a ver si se termina pronto, antes que velar al salario, como hacen directamente los movimientos sociales que llevan sus féretros y sus cortejos a la 9 de julio. Pero la verdad que sea una o la otra, los números dicen lo mismo. Los números son elocuentes y los acaba de refrendar el propio Ministerio de Trabajo de la Nación. El Ministerio de Trabajo le sopló la velita al salario y confirmó esto, que acabamos de cumplir 5 años de deterioro del poder adquisitivo, como se puede ver acá en este procesamiento que hizo el Observatorio de Derecho Social sobre estos datos oficiales. Acá tienen cada año, desde 2015, cuándo ganó y cuándo perdió el salario promedio de los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Año por año, el promedio anual, ahí lo tienen, descontada la inflación, dio en 2015 una recuperación del 4,7%. En 2016, ya el año que arrancó a gobernar Macri, un deterioro mayor a esa recuperación que había habido en el año previo. 2017, año de elecciones, tuvo esa tenue recuperación para desbarrancarse así de severamente en 2018 y 2019. Pero lo grave, y lo que ocurre por primera vez para un gobierno peronista, que en general recuperaron el poder adquisitivo del salario perdido durante las crisis que lo antecedieron. Bueno, lo grave es que eso no se recuperó más. Ahí están viendo el promedio de cada año en comparación con el promedio del año anterior y ahí ven los 5 negativos seguidos. Los 5 años en los cuales un trabajador, una trabajadora, con un sueldo en relación de dependencia, con el beneficio de las paritarias, que ahora empieza a parecerse cada vez más a un privilegio, pudo comprar menos que el año anterior con ese salario que cobra por su trabajo. Estoy hablando de alguien que trabaja a tiempo completo, de alguien que trabaja, repito, con las garantías de la ley y en el sector privado. 5 años de deterioro, 5 años de caída de ese poder adquisitivo y un gran argumento de la oposición para hacer campaña este 2023. Claro, es una oposición que en realidad le pegó la peor rebanada al salario en 2018 y 2019, cuando se dio esa caída que combinada da más del 13%. ¿Le suena, no? Parecido a aquel 13% de 2001. Bueno, el problema, repito, es que eso no se recuperó. Cuando ves la línea de la evolución del salario real en el más largo plazo, que tenemos también para compartir con ustedes a continuación, ahí te das cuenta de qué es lo grave de ese escalón que bajó para nunca más volver a subir. Ponela, Rodo, que la compartimos con nuestra audiencia. La placa de la evolución del salario año a año muestra eso, muestra cómo cada escalón que se baja se recupera luego. Acá tenemos el gráfico desde 2006. Ojo, porque también está procesado por la CTA Autónoma con la inflación que corresponde cada año. O sea, los años en los que estuvo discutida la inflación, porque la dibujaba Guillermo Moreno del INDEC, hay un índice alternativo metido en este cálculo. Fíjense, en todo ese periodo, y especialmente después del primer kirchnerismo, cuando todavía se mantenían bajos los salarios, se da una fuerte recuperación. Esa caída, el primer escaloncito hacia abajo, es la devaluación de enero de 2014. Pero eso es lo que se recupera durante 2015, lo que les mostraba recién en el cuadro de los más y los menos. Eso, cuando asume Mauricio Macri, se convierte en un recorte feroz, que ahí tenés
esta caída importante. Esa caída importante, la de 2016, es la de los precios que supuestamente estaban al blue y entonces no pasaba nada si devaluaban para emparejar lo que valía el dólar oficial con el blue. Bueno, pasó esto. Cayó así de abruptamente el poder adquisitivo del salario. Eso se recuperó apenas 1,5 puntos para las elecciones de 2017. Como no llegaban, sacaron, ¿te acordás? El préstamo Argenta. Un préstamo que venía a suplir justamente el poder adquisitivo perdido en los beneficiarios de planes sociales, en los jubilados. Endeudaron a los jubilados para ganar esas elecciones. Lo lograron. Pero después vino el desbarranque del modelo macrista y ese 13% en 2 años que te digo se recortó. En ese escalón todavía estamos. Y eso es lo que la dirigencia política no está discutiendo mientras resuelve el mapa electoral que le va a ofrecer a la población. Un menú que, en todo caso, después tendremos que revisar y decidir los que nos toca votar en las PASO y en las generales. Claro, esto se combinó, además, con la pandemia. Y la pandemia tuvo un tremendo efecto desigualador. Entonces, cuando uno ve que el gobierno se ufana de haber sobrecumplido las metas con el Fondo Monetario Internacional, la meta de déficit fiscal, la meta de ajuste monetario, de tasas de interés, de emisión y demás, lo que percibe o intuye es que del otro lado hay un incumplimiento. Perdonen que me ponga lacaniano con esto de cumplir años y cumplir, sobrecumplir, pero la verdad es que es muy especular lo que ocurre. Mientras está sobrecumplido el fondo en sus metas, al final el déficit primario no fue del 2,5%, sino del 2,4% del PBI. Dicho sea de paso, con ese 0,1%, por ejemplo, que son unos 60 y pico mil, 70 mil millones de pesos, le podrían haber pagado el bono que querían los beneficiarios del potenciar trabajo. 1.300.000 personas querían cobrar 45.000 para pasar las fiestas con algo sobre la mesa. No lo recibieron. Podría haber movido, sin incumplir con el fondo, podría haber movido ese 0,1% del PBI, esa realidad de 1,5 millones de familias. Ahora, ¿quiénes son los que están incumplidos? Los trabajadores y trabajadoras que perdieron poder adquisitivo y los que dejaron de serlo, aun cuando después de la pandemia se recuperaron empleos, porque esos empleos que se crearon son en su mayoría precarios y muchos por cuenta propia. Este cálculo lo sacó la Universidad de José C. Paz y es la participación de los salarios y de las ganancias en el producto, en el ingreso, en el PBI, sin contar al sector público nacional. Ustedes recordarán que en 2015 Cristina se ufanaba de haber superado el 50-50, la participación de los trabajadores con la mitad del ingreso, tomando a todo el universo de trabajadores. Ahora sacando a los estatales, cosa que hizo Artemio López en una nota que publicó el domingo sobre datos de esta universidad, sacando eso, se tiene que el salario representó 45%, las ganancias casi un 43%, y bueno, el resto un residuo en 2016. Que eso cayó en 2019, cuando Macri entrega al gobierno, al 40%, del 45% al 40%. Y las ganancias aumentan del 43% al 49%. Hasta ahí lo que uno esperaría de un gobierno regresivo en términos distributivos como el de Macri. Pero este aquí, que en 2022 la situación es esta, mucho más grave y mucho más grave que la recibida por Macri incluso, en términos de concentración de los ingresos. Bueno, esto es algo que evidentemente representa un incumplimiento para quienes no hacen la revisión trimestral como el Fondo Monetario, pero sí la bianual, ¿no? que bueno, se hace en cada elección. El Fondo Monetario, mientras tanto, acaba de pedirle a la Argentina que siga cumpliendo con estas metas fiscales y que refuerce el ajuste. Lo hizo desde Singapur, su directora gerente, que presentó el panorama económico mundial, las perspectivas de crecimiento para este año y la actualización de las metas o las proyecciones del fondo para cada país. Ahora,
fíjense qué interesante cuando uno ve cuánto y en qué gasta el Estado, evaluar las metas del Fondo Monetario y no solo lo que gasta, sino en qué se gasta, la composición de ese gasto. Esto lo hizo en un informe que le mandó a sus clientes la consultora P×Q de Manuel Álvarez Agis. Yo simplifiqué el gráfico para que se entienda más televisivamente y lo dividí en 3 partes. Los beneficios sociales, que son la parte amarilla del gasto de cada uno de los años, los subsidios económicos, que son lo rojito, lo que se ve abajo, y el resto, que es el sándwich celeste, lo del centro. En ese resto hay obra pública, hay transferencias a provincias, hay giros a universidades. En algunos casos les va bien, en otros mal a esos componentes, pero yo me quiero enfocar en los beneficios sociales, que son las jubilaciones y pensiones y los programas sociales, y en los subsidios económicos, que es lo que compensa el no ajuste de tarifas. ¿Por qué me quiero enfocar en esto? Bueno, porque muestra la profundidad del ajuste que encaró Sergio Massa cuando tomó el timón del Palacio de Hacienda allá por mitad del año pasado. Fíjense, en 2018 Macri gastaba 21,1% del PBI. El Estado que comandaba Macri gastaba 21,1% del PBI. Un año después, en 2019, de la mano del ajuste más draconiano que le haya impuesto el Fondo Monetario a ningún país nunca, recordemos que un poco por propuesta de Nicolás Dujovne encaró el déficit cero y la emisión cero el gobierno de aquel entonces. Bueno, comprime brutalmente el gasto al 18,8% del PBI. ¿Cuánto va a gastar el Estado de Massa, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner este año 2023? Una décima menos del PBI que en el año del ajuste de Dujovne y Christine Lagarde. Pero eso, que ya es un dato fuerte, difícil de digerir para alguien que haya puesto expectativas en un cambio, en un golpe de timón de la mano de este gobierno, eso, cuando uno ve la composición, encierra otro dato más, que es que las jubilaciones, pensiones y programas sociales representaban durante ese momento del macrismo el 11,4% del PBI. Y acá no hay ni fluctuación del dólar, ni inflación, ni nada que valga. Estoy comparando el monto del gasto del Estado sobre el tamaño de la economía y después en qué gasta el Estado dentro de ese monto. Esto es información oficial que surge además del presupuesto de cada año aprobado por el Congreso. En ese año del ajuste, jubilaciones, pensiones y gasto social en general representaba 11,4%. Hoy representa un 10,4%, un punto menos. Con una décima menos de gasto, hay un punto menos destinado a lo más redistributivo, que es la jubilación, la pensión y los programas de asistencia social. En cambio, el Estado gasta medio punto del PBI más en subsidiar a la clase media y a la clase media alta en sus consumos energéticos, porque era 1,6% del PBI en 2019 y es 2,1% ahora. Esto último, lo del ajuste sí, es responsabilidad de Massa, porque además Massa en las revisiones del acuerdo que firmó Martín Guzmán a principio del año, aceptó una pauta fiscal más estricta, a cambio de más desembolsos. Ahora, eso de que el gasto encima sea más injusto, no es achacable a Sergio Massa. No es achacable tampoco a Martín Guzmán, porque los que pusieron reparos en que se ajustaran las tarifas para reducir esa cuenta de subsidios fueron los funcionarios kirchneristas, muchos de los cuales pasaron por acá por Brotes Verdes para argumentar sus puntos de vista y por eso no creo estar siendo desleal con ellos al hacerlo notar. Ojo, hay otro problema, que es que ese ajuste de las tarifas para reducir la cuenta de subsidios tampoco resolvía la situación. En general, la gente que impulsa esos aumentos de tarifas, los dueños de las empresas concesionarias, los economistas que pagan los dueños de las empresas concesionarias, los que siempre están a favor de aumentos para que pague la gente y demás, esos en general te dicen, con eso se resuelve. No, con eso no se resuelve.
El problema es todo el acuerdo con el Fondo Monetario, pero eso es un rasgo que le agrega injusticia a lo que ya es injusto. Massa tiene este nivel de gasto previsto para este año y hay economistas de la oposición que dicen no va a cumplir. Bueno, por ahora está cumpliendo y con creces. Sobre el final del programa vamos a ver qué ofreció ahora, esta tarde, a los exportadores de soja, que vienen en enero de liquidar el menor monto de divisas desde hace 7 años. ¿Por qué? Y bueno, como nos dijo Emanuel Agizagá, es como sacarle la tablet a los chicos. Ya se la diste, la tienen y ahora lo quieren todo el tiempo. No liquidan. Si no hay dólar soja, no liquidan. ¿Cuánto va a ser el dólar soja este año? En un ratito lo conversamos. Ahora, Máximo Kirchner, el anterior jefe de la bancada oficialista, en un rato vamos a hablar con su sucesor, con Germán Martínez, este fin de semana dio una entrevista. Habló, entre otras cosas, sobre la negociación con el Fondo Monetario. Dijo esto. Por eso estuvo muy mal lo que dijo Martín Guzmán el otro día, que Cristina no sé qué cosa, la ignorancia. La que lo bancó, mira, lo bancó tanto Cristina Martín Guzmán, que cuando el señor Pese del Banco Central de la República Argentina le pide una reunión a Cristina, para preservar un poco, para no digan que iba al Senado, le dice, venite al departamento, venía a verme y charlamos un rato. ¿Qué le va a decir el señor Pese a la vicepresidenta del gobierno? El Fondo Monetario quiere hablar con vos. Cristina dice no es lo que corresponde. Puede decirlo Pese, lo puede contar, digamos, el domingo a la noche, lo podrá contar en un tuit. ¿No? Y Cristina dice no, era Cubedú, o algo así, uno que se llama así, Cubedú, como Scooby-Doo, y otro más. Bueno, esa reunión en la casa, en el departamento de Cristina, justamente donde luego en la puerta intentarían asesinarla, esa reunión con Pese existió. Lo que dicen mis fuentes es que lo que no existió fue ese diálogo que refiere Máximo Kirchner. Ahora, incluso si hubiera existido, que repito, Pese niega haber sido emisario del Fondo Monetario ante Cristina, que es un poco la posición en la que lo deja Máximo Kirchner, esa ráfaga de fuego amigo. Pero si fue así, si fue como dice Máximo Kirchner, ¿estuvo bien o fue un error? ¿No le podía evitar parte del sufrimiento que le terminó generando a la población el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó Guzmán? ¿Una intervención a tiempo de Cristina? ¿No habría servido justamente para torcer o intentar torcer por lo menos ese rumbo de ajuste? Bueno, Guzmán en la intimidad, Guzmán ahora está dando clases en Columbia, nuevamente en Nueva York, se fue por 3 semanas, pero en la intimidad de los empresarios con los que habla, les dice que el acuerdo que negoció él permitía que el gasto real del Estado creciera durante el año pasado y que el que hizo que se convirtiera en un acuerdo de ajuste inmediatamente fue Sergio Massa cuando tomó las riendas. Es una interna que todavía no se dirimió, pero en ese río revuelto empieza a haber ganadores muy nítidos. La semana pasada, como primera salida del país, llegó a la Argentina Luis Ignacio Lula da Silva, una visita de muy alto quilataje, tanto en términos políticos, regionales, globales, diría yo, como también en términos de negocios económicos. Y ahí se vio que uno de los principales ganadores que no estuvo en la reunión había aplaudido por anticipado. Paolo Roca, que en este encuentro de Propymes a fin de año había pedido un aplauso para Sergio Massa, fue el gran ganador de la cumbre de la CELAC de la semana pasada. Quedó confirmado el financiamiento para la extensión del gasoducto Néstor Kirchner hasta Uruguayana, para desde ahí conectar con la red troncal de Brasil y exportar el gas de Vaca Muerta. Quedó confirmado el financiamiento y quedó confirmado, él ya estaba confirmado como, junto con Mindlin, hacedor del tramo que se está ahora llevando adelante, el tramo hasta la Pampa Húmeda de ese mismo gasoducto. Pero además quedó confirmado como el proveedor de la chapa. ¿Te acordás cuando Cristina en un acto dijo que las chapas tenían que doblarse en Argentina, que los tubos tenían que hacerse en Argentina? Bueno, la semana pasada le pregunté a uno de los negociadores y me dijo, todavía no está definido
de qué lado se hacen los tubos. Lo seguro es que los hace Pablo Roca, porque la chapa la va a hacer Usiminas, el doblado están viendo si se hace acá en Valentín Alsina o cerca de Usiminas en Brasil. Adiviná, ahora que lo va a financiar Brasil, quién tiene más chances, ¿no? Bueno, el que tiene todas las chances de hacerlo, sea como sea que se organice, es Pablo Roca. El zar del acero, hombre que ha usufructuado siempre en cada gobierno su relación con el poder de turno. También con la justicia, recordarán que Julián Ercolini, por ejemplo, sobreselló a Luis Bennaza, su lugarteniente, después de haber pagado coimas, con el curioso argumento de que lo hizo por un rapto humanitario, para salvar gente de la dictadura de Chávez, como argumentó ante ese tribunal en Comodoro Pi. Ahora, no es el único ganador. El presidente Alberto Fernández se fotografió con otro ayer mismo en Ensenada, y ese otro ganador ya no es el zar del acero, sino el zar de la energía en la Argentina. El hombre que acaba de vender Edenor, Marcelo Mindlin, allí lo tienen con lentes cuadrados negros. A su lado Pablo González, un funcionario kirchnerista que fue vicegobernador de Alicia Kirchner, hoy preside YPF. Está el intendente de Ensenada, Mario Seco, que es el que pidió ahora que sea candidata a Cristina, pero está ahí aplaudiendo junto con el presidente de la Nación y la secretaria de Energía, que dejó los saludos de Sergio Massa, ¿no? Flavia Rollón. Bueno, es gente que, claro, a pesar de los vaivenes del país, corona negocios realmente muy jugosos. Mindlin y Roca tienen, como les decía, a su cargo la tarea contrarreloj de hacer el gasoducto antes de este invierno, que es muy importante y que muchos venden como la solución a los problemas macroeconómicos del país, pero que encierra también un problema, una cuestión. ¿Se va a comoditizar el gas cuando haya salida para ese gas a Brasil, vía Uruguayana o vía Bolivia? ¿O se va a seguir pensando el gas como un recurso estratégico para la industria? Porque si el gas que se vende aquí a $3 el millón de BTU se puede vender a 6 a Brasil en toda la cantidad que uno quiera, y bueno, lógicamente el petróleo va a querer venderlo a 6. Y si el precio local tiene que subir a 6 para empatarle esa paridad de exportación, vamos a tener un problema inflacionario y un problema de competitividad también, porque Brasil le subsidia a su industria la energía. Y así se convirtió en una potencia global. En fin, hay otro ganador que este fin de semana celebró con la llegada de Olaf Scholz. Se trata de Eduardo Eurnequian. Eduardo Eurnequian estuvo firmando en Cancillería con el canciller Santiago Cafiero y con este representante de una empresa alemana llamada Voith Hydro, las garantías para el financiamiento de una represa, Chihuido, una represa en Neuquén que va a costar unos 2.300 millones de dólares. Hace 10 años que vienen buscando el financiamiento para esta represa, que hace 15 se la adjudicó al consorcio que encabeza Eurnequian. Son obras además estratégicas que administran y que trabajan con recursos naturales, que viene de mostrar cómo ambiciona el norte global la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Nosotros no estamos al aire, fue hace 2 semanas, pero esta señora que van a ver ahora vestida de fajina, Laura Richardson, hizo una disertación ante The Atlantic, que es una revista muy prestigiosa norteamericana, donde dijo: toda Sudamérica es una cuestión de seguridad interior para nosotros. Tienen el litio ahí entre Chile, Bolivia y Argentina, tienen el petróleo venezolano, el que se acaba de descubrir en Guyana, tienen el agua debajo del Amazonas, tienen los grandes recursos energéticos que hay en otros lugares de Latinoamérica. En fin, en un momento empezó a hablar en primera persona del plural. Tenemos, decía la generala. Bueno, la generala estuvo ayer con el embajador argentino en Estados Unidos, con Jorge Argüello, a pesar de que había sectores del propio oficialismo que decían que había que repudiar la presencia de Christopher Dodd, el enviado de Joe Biden, a la cumbre de la CELAC la semana pasada, por las cosas que dijo, por el desembozo con el cual Laura Richardson se refirió a nuestros recursos naturales
como una cuestión de seguridad nacional de los Estados Unidos. En definitiva, lo que se discute en este año electoral y lo que se discute ahora en el mundo, no en la minucia, en lo superficial de los dimes y diretes de los dirigentes argentinos, de una oposición rota, un oficialismo roto, lo que se discute es en qué condiciones se van a explotar esos recursos naturales en un mundo en guerra y en crisis como no habíamos visto, como esta generación no había visto nunca. En definitiva, lo que se discute es lo que dice Laura Richardson, es lo que dice la comandanta, que por supuesto tiene objetivos estratégicos y tiene metas. En algunos casos van por el objetivo, en otros van cumpliendo metas para tratar de acercarse. Pero ¿es viable en ese contexto plantársele al Fondo Monetario? ¿Es viable hacerlo ahora, en la debilidad en la que está este gobierno? Máximo Kirchner dejó una definición a este respecto. 30 segundos que quiero compartir con ustedes, 30 segundos más. Estafadores, timadores de nuestro país, de nuestra gente. O sea, nuestra sociedad tiene un montón de oportunidades. ¿Cómo va a ser para devolver esto? Porque esos dólares, en esa curva de vencimientos que marca Moody's, no el movimiento Evita, no la Cámpora, no el MTE, no el FIT, es una curva que va así, para arriba. Esos dólares que tenemos que mandar a estos organismos multilaterales de crédito son los que le faltan a nuestras empresarias, a nuestros empresarios que tienen sus pymes y necesitan poder importar 3 tornillos, 4 cosas para terminar la fase final de cualquier elemento de la cadena de producción que tengan. Timadores, estafadores, les dice Máximo Kirchner, que renunció a la jefatura de la bancada para no llevar adelante esto que fue la política de su gobierno, del gobierno que siguió integrando y del mismo gobierno al cual le exige ahora una mesa política para tomar las decisiones. Dice también Máximo Kirchner, ¿se imaginan? A lo Lennon, ¿no? ¿Se imaginan si Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Guado de Pedro, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Facundo Manes le dijeran al fondo, esto no se puede cumplir? Sí, yo me lo imagino. Lo que me pregunto es si está en posición ahora el gobierno de proponer algo así. ¿Por qué no lo propuso en 2019? Cuando acababa de ganar las elecciones y tenía un apoyo descomunal. Había ganado en primera vuelta, desalojado a un tipo que tenía detrás suyo embajadas, centrales empresarias, jueces, casi toda la dirigencia política de ese momento, medios de comunicación. A los que no les hacían la venia los metía presos, Macri. Y sin embargo la chocó tanto que lo echaron en primera vuelta. Y en ese 2019 sí habría podido formarse algo así. Ahora, ¿cómo Sergio Massa le va a decir al Fondo Monetario que no cumple si acaba de decirle que está dispuesto a cumplir más de lo que había firmado Martín Guzmán al principio? ¿Cómo le va a decir a Alberto Fernández que no se puede cumplir si juntó los votos para que ocurra? Suena por lo menos raro o aventurado pensar que hoy, después de la trayectoria que tuvo este gobierno, se pueda hacer algo así. Y la verdad, no queda claro tampoco a quién le sirvió aquella renuncia de Máximo Kirchner. No queda claro si hubo una estrategia detrás o si hubo simplemente un reflejo de despegarse de algo que se veía horrible. Quizás la que dijo la verdad fue la senadora kirchnerista María Inés Pilati de Vergara, que en la radio me lo dijo, y yo me quedé porque no lo podía creer. Decía, yo voté en contra, pero si hubiera estado en peligro la aprobación, si hubiera estado a punto de salir en contra de la votación, yo votaba a favor del acuerdo. En fin, esa falta de rumbo se percibe en otro tramo de la entrevista que dio Máximo Kirchner, donde reveló la discusión interna previa a las elecciones de 2021. Y ahí contó la boleta que no fue. La boleta que él, dijo, le propuso a Santiago Cafiero. Esta es la boleta que fue. La boleta de Victoria Tolosa Paz, con Daniel Goyán debajo, y con Santoro y Marciota en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la que pidió Cristina, según Máximo Kirchner, era una lista así. Cafiero
en primera instancia, Luana Volnovich después, Carlos Bianco en tercer lugar. En realidad eran todos de la provincia, estaba enfocado en la provincia Máximo Kirchner, pero eran estos 4 nombres: Cafiero, Volnovich, Carly Bianco y Malena Galmarini. Y dice Máximo Kirchner que lo tenía hablado incluso con Sergio Massa. Bueno, ahora no sé de qué sirve saber esto, francamente. Quizás sí lo sepa Germán Martínez, a quien le vamos a preguntar ahora. Quizás sí lo sepa Cecilia Moró, que está allá en el encuentro de Merlo. Quizás lo sepa Axel Kicillof, quizás lo sepan otros. Lo que a mí me interesa destacar en este tembladeral, en este verdadero tembladeral que es América Latina, es el momento decisivo que vive nuestra democracia. Lo dijo Lula muy claramente la semana pasada. Al pueblo argentino le dijo: no dejen que la ultraderecha se apodere del gobierno. Lo que se construye muy trabajosamente se destruye muy fácilmente. Ahora, la verdad es que cuando uno ve eventos como el que la semana pasada protagonizaron Guado de Pedro y Alberto Fernández, esta es una foto vieja de cuando se hablaban, y pierde un poco la esperanza. Porque si hay algo que puede intentar hacer el Frente de Todos hoy, es evitarle un sacrificio mayor al pueblo, a la población a la que dice defender y a la que prometió defender en aquel 2019. Como en 2019 es, pero peor, porque ahora ya no se le puede decir al Fondo Monetario que violó sus estatutos para darle el préstamo a Macri. O sí, qué sé yo, lo puedo decir yo, pero no lo puede decir alguien que levantó la mano para convalidar esa deuda en el Congreso. No se le puede decir tampoco a Macri que su préstamo fue ilegal, por lo que terminó pasando en estos 3 años. Y sin embargo, cuando los vemos hacer campaña, nos damos cuenta de que Macri va a hacer algo mucho peor, porque promete un ajuste fiscal el triple del que hizo Duhovne en aquel momento. Va a hacer falta mucha coordinación, mucha pericia técnica y mucha responsabilidad para evitar ese sacrificio mayor y para evitar que este año sea otro año más como estos 5 que pasaron de deterioro de las condiciones de vida y del poder adquisitivo. Esas 3 condiciones, esas 3 cualidades, la coordinación, la pericia y la responsabilidad, no parecen ser lo que está abundando en estos días. Bienvenida, Lucía Isikoff. ¿Qué tal, Ale? Bueno, gracias. Buenas noches, una nueva temporada que se inicia y el placer de trabajar con vos en un momento, como decíamos, tan tenso. Está con nosotros Germán Martínez, el jefe de la bancada oficialista en Diputados. Gracias por venir, Germán. No, gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Bueno, está en este momento reunida una mesa política como la que le reclama el kirchnerismo a Alberto Fernández a nivel nacional. Es una mesa de la provincia de Buenos Aires. ¿Puede alumbrar esto un acuerdo o el fin, aunque sea una tregua en la interna cielo abierto que vimos la semana pasada? No es mi especialidad la provincia de Buenos Aires, pero supongo que los intentos que están haciendo distintos actores de la provincia de Buenos Aires es tratar de ir encaminándose a que pueda haber una instancia donde se pueda ir planificando una estrategia en función de los compromisos electorales que tenemos este año, ¿no? Independientemente de lo que puede estar pasando ahí, que no estoy informado de lo que se está hablando. Bueno, tiene adentro. alcance nacional, ¿no? Lo que está pasando ahí. Están los ministros. No, bueno, pero independientemente. Está el ministro de Economía. No, pero además de que esté el ministro de Economía, que tiene compromisos territoriales también en la primera y tercera sección electoral, vos sabés perfectamente que hay figuras de primer nivel. Bueno, está la presidenta de la Cámara de Diputados, está Máximo, está Cato, por lo que veo, digamos, una cantidad de compañeros. Bueno, nadie desconoce la importancia que tiene la primera y tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, yo sacándote ahí, a mí me parece sí que todo lo que hagamos para intentar generar instancias donde podamos, yo creo que hoy más enfocado en la gestión y próximamente más enfocado en lo electoral, pero todas las instancias de coordinación que podamos hacer, bienvenido sea, ¿no? Dijo Mario Seco al entrar que la candidata tiene que ser Cristina porque es la que más votos tiene. ¿Vos qué pensás? Mira, yo te digo con realismo, a mí me parece que también cada uno se tiene que asumir en el lugar donde está, ¿no? A mí me toca ser parte de un dispositivo táctico, si se quiere, la Cámara de Diputados, el bloque
oficialista, yo creo que la tarea que tenemos que tener los militantes políticos del Frente de Todos es trabajar fuerte para que nuestras principales referencias políticas del Frente de Todos tengan potencialidad electoral. Eso lo incluye el presidente de la Nación, eso lo incluye a Cristina Fernández de Kirchner, eso lo incluye a Sergio Massa, incluye a los principales gobernadores. Así que nosotros tenemos que estar trabajando estrictamente en eso, en poner todo lo que tengamos que poner para que todo el Frente de Todos, y especialmente nuestras principales referencias, tengan potencialidad electoral. Germán, el tema es que estos ruidos que hay, ¿no? Y que ya son muy explícitos porque falta ahí Alberto Fernández claramente en Merlo, digo, es el único que no está representado, atraviesan distintos sectores, ¿no?, del gobierno, y me parece que deben tener algún tipo de repercusión en un lugar tan importante como es la Cámara de Diputados y el bloque oficialista. Cuando Máximo se va, él dice, bueno, yo estaba en contra del acuerdo con el FMI y de cuestiones que pasaban ahí. ¿A vos no te estas internas tan a cielo abierto que hay, no te repercuten en nada en tu trabajo diario? No, bueno, a ver, nosotros somos 118 diputados y diputadas nacionales en nuestro bloque. Es el único bloque de la Cámara de Diputados que tiene representación de todas las provincias argentinas, donde hay justicialistas, el Frente Renovador, de sectores vinculados a los movimientos sociales, al movimiento obrero, a otros partidos que integran la coalición del Frente de Todos. Realmente tenemos toda la diversidad de miradas, la tenemos adentro del bloque del Frente de Todos. Si vos te acordás cuando se dio la situación de Máximo y mi llegada, yo además de no tener otra cosa que palabra de agradecimiento para con él, para con el presidente, para con Sergio, lo que planteaba era la necesidad que nosotros podamos, aún de diferencias que existen, ¿no?, poder construir un proyecto que nos cobija a todos y que principalmente plantee lo que vos, Berco, venía diciendo en tu introducción, ¿no?, que es una mirada de futuro con capacidad concreta de que nuestro espacio político pueda resolver los problemas que existen. Está bien, pero ¿no es disfuncional que haya un paso entre el presidente y dos de sus ministros? Bueno, pero a ver, yo creo que en eso... Imagínate lo de Guado de Pedro todas las semanas de acá hasta agosto. Bueno, pero yo lo que te digo, a mí lo que me parece disfuncional es que nosotros estemos tan en modo electoral ahora, sinceramente. Sinceramente, no digo que no haya que tener ese escenario, todos lo estamos mirando. A ver, yo soy de la provincia de Santa Fe, soy de la ciudad de Rosario, y estamos orejeando el escenario para ver cómo se posiciona, qué pasa con la municipalidad, qué pasa con la provincia, qué pasa... No, hay que ver cómo se dan las cosas. Hay que tener cuidado con Rosario. Tenemos chance nosotros. ¿Sí? Pero independientemente de eso, a mí me parece que hoy, sinceramente, lo que creo es que el momento electoral va a llegar e inexorablemente va a llegar. Ahora, si nosotros no somos capaces ahora, en este momento, de, a pesar de nuestras diferencias, de tener una mirada de conjunto, de poder tener la sensibilidad más aceitada posible respecto a los problemas que están teniendo las argentinas y los argentinos, de poner nuestra creatividad y nuestras ganas de solucionar esos problemas, y de que desde ese lugar nosotros podamos fortalecer nuestro espacio político, a nuestra principal referencia, que es lo que ustedes decían antes, me parece que estamos poniendo un poquito el carro delante del caballo. Entiendo a todos, pero me parece que yo pondría mucho más énfasis en la gestión que en el aspecto meramente electoral, ¿no? ¿Cómo debería leer? No sé si te acordás, en una época Mario Weinfeld lo hacía, tenía un pasante sueco que intentaba entender la realidad argentina. ¿Cómo debería entender un sueco que hagan una cumbre política de este voltaje con estos dirigentes del nivel que vos decís y que no inviten al presidente de la nación, que es de ese mismo partido, y que además digan que no lo invitaron? Bueno, a mí me parece que también hay que, no quiero relativizar las cosas, digamos, ¿no? Pero después también hay que ver cuáles son los actores que en cada una de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires tienen mayor nivel de representatividad y en función de eso avanzar. El presidente de la Nación es además el presidente del Partido Justicialista. Yo soy el secretario general de la departamental Rosario del Partido Justicialista. Tengo entendido que hay próximamente pasos que tienen que ver con el Consejo Nacional del Partido, que pueda fijarse una fecha respecto al Congreso. Eso nosotros en el interior lo vamos a estar mirando de cerca. Y mesas como esta, Berco, se están dando todos los días en todos los lugares. Entonces digo, me parece es importante, sí, creo que podemos desdramatizar un poquito. El tema, Germán, es que hay un pedido concreto, Alberto Fernández, que es que arme una mesa política para, bueno, ya adentrarnos en el año electoral, porque tal vez era prematuro en 2022 hablar de elecciones, ya es un año electoral, y se le está pidiendo eso y el presidente no lo hace. Antes de esta cumbre, lo dice Larroque, lo dice Mariano Recalde, dice el presidente está poniendo en riesgo la unidad por no convocar a una mesa política. ¿Vos creés que es errada la actitud de Alberto de no convocar esta mesa o que es una forma de mantener la cuota de poder que le queda? No, a ver, primero, el presidente de la Nación es el presidente de la Nación.
y tiene responsabilidad de gestión que involucran no solamente los aspectos meramente político-electorales, sino los aspectos que tienen que ver con la administración general de todos los ministerios y de todas las cosas que hay que hacer a nivel de gobierno. Toda instancia de coordinación que pueda ayudarnos en lo electoral, insisto, bienvenido sea, ¿no? Me parece que nosotros estamos pensando, a ver, el calendario ¿cómo es? Junio es el cierre de lista, ¿no? Aproximadamente la tercera semana de junio, como siempre, nosotros siempre que, viste que el 20 de junio es un día importante para Rosario, por la figura de Manuel Belgrano, digamos, no siempre estamos cerca de los cierres de lista, digamos, ¿no? Me parece que hay tiempo todavía, ¿eh? Me parece que hay tiempo. Y si hay compañeros que ¿exagera el respetuosamente... kirchnerismo, entonces? No, sentí lo que te estoy diciendo. Sí. Y si hay compañeros que respetuosamente plantean la necesidad de esa mesa, me parece porque realmente puede ser necesaria una instancia de coordinación en lo electoral. Ahora, digo, hoy es 31 de enero. Me parece que tenemos un tiempo suficiente donde mientras que se van dando las distintas aproximaciones electorales en los distintos distritos y en los lugares al interior de cada una de las provincias, también, insisto, nosotros tenemos que tratar de seguir haciendo lo que tenemos que hacer en los aspectos de gestión y en los elementos que tienen que ver con la resolución concreta de los problemas de los argentinos, ¿no? Traje de torta por los 5 años de deterioro. 7 de del 9 también, ¿no? ¿Eh? Si miran más, son 7 años de caída del salario de los últimos 9. ¿Qué decís cuando te increpan por la calle preguntando en No, Rosario? no No te increpan, pero te deben no me decir, che, increpan. Germán, ¿qué onda? Soy el primero que lo digo, vale. No, yo no tengo dudas que es un enorme desafío el que tenemos por delante respecto a la cuestión de distribución del ingreso. Mi primer discurso en la Cámara de Diputados en diciembre del 2019, que después te digo algo respecto a alguna cosa que dijiste, ¿por qué no hicimos determinada cosa en el 2019? ¿no? ¿Por qué? ¿No decime ahora? No, pero pará, te cierro y después sí. te cuento. Yo me acuerdo que en aquel momento cité un libro de François Dubet, ¿por qué preferimos la desigualdad aunque digamos lo contrario? ¿No? Sí, lo tengo. Y yo dije justamente las dificultades y el desafío que significaba para la Argentina el camino de construir igualdad con todas las dificultades que tiene. En ese debate, que fue el debate, ¿te acordás de las varias emergencias? Nosotros le llamamos la ley de responsabilidad productiva, reconstrucción productiva, ¿no? Bueno, la de las 5 emergencias. Que desenganchó digamos, las ¿no? jubilaciones, entre La otras de las cosas. 5 emergencias, exactamente esa. Cuando había un artículo que tenía que ver con la posibilidad de tocar las retenciones. ¿Sabe cuántos votos sacamos? 132. 3 votos más de lo imprescindible. Ya en ese momento, con un gobierno que venía, al menos el de Alberto Fernández, con un proceso electoral de haber ganado 48-40, ¿no? 48-40, haber ganado. Primera ¿verdad? vuelta, ¿no? En ese momento, en primera vuelta, tuvimos una mayoría mínima para poder tocar las retenciones en la Argentina. El desafío de construir poder en la Argentina para poder cambiar las cosas es enorme y siempre, ¿no? Y hay veces que tenés las posibilidades más a mano y hay veces que tenés que remar mucho más para poder hacerla. Yo, lo único que... hay un montón de elementos que vos marcaste que son descriptivos de la realidad y desde el punto de vista de lo cuantitativo no se puede rebatir porque son los datos que están, digamos, ¿no? Yo lo que sí creo es que nosotros tenemos chance efectivamente de poder plantearle a los argentinos un camino que desde este presente, que algunas cosas podrán satisfacernos, muchas no, le podamos ofrecer un horizonte futuro y creo que el Frente de Todos lo va a proponer. Germán, gracias por venir esta noche a Brotes No, Verdes. gracias a ustedes. Tenemos nuestra cámara postada allí en la Colonial, la residencia de Merlo, donde se dio cita esta mesa política bonaerense, donde está Máximo Kirchner, donde está Sergio Massa, donde está Guado de Pedro, donde está Cecilia Moró. Allí trabaja Lautaro Maislin y por ahora siguen adentro. Lu Aisikov, lo que te cuentan desde adentro de ese lugar, de las primeras conversaciones. Me dijeron que estuvo Larguero, Kicillof en el arranque, pero eso no es una noticia. No es noticia, ¿no? No es una noticia. ¿Qué es la información que tenés tras bambalinas? Bueno, tras bambalinas sale una reunión donde lo primero que se marca, tanto en la foto como en la actitud de los que llegaban, de quienes están presentes, es la ausencia tanto de Alberto Fernández como de algún representante más cercano. Alberto, vos me podés decir, bueno, estaba Catopodis, está Maggiotti. Sí,
pero ya hicieron como su viaje de egresados del albertismo y están más cercanos al kirchnerismo. No estaba Juanchi Zabaleta, no estaba Victoria Tolosa Paz, no está, porque esto sucede ahora, en este momento. Entonces, bueno, me parece que el primer dato es Tolosa la Paz fue la ausencia. primera candidata a diputada de la provincia por el Frente de Todos. Sí, y la primera que salió a, bueno, pegarle fuerte esta semana a Guado de Pedro, ahí en bueno, dimes y diretes que ha tenido con el presidente. Y te digo una cosa más, que en esta cuestión de la imagen, y ahora después nos metemos en qué está pasando y de qué se está hablando adentro, pero llega Guado de Pedro escoltado por Axel Kicillof y por Máximo Kirchner. Es toda una señal de, bueno, una división y una defensa hacia Guado de Pedro, que no tiene diálogo con Alberto Fernández, que ya está todo bastante dicho, ¿no?, respecto a la relación con el presidente. Gracias, Lu. Lautaro Maislin sigue allí en la puerta y quizás tiene algo para aportarnos también desde allá. Lau. Sí, Ale, comienzan a salir algunos de los integrantes de esta reunión del PJ. Vamos a ver si podemos establecer contacto. Bueno, ahí vemos cómo comienzan a salir los primeros intendentes mirando el celular sin querer hablar. Comentarles, Ale, que justamente también está ausente Espinosa. Hay otros ausentes, Juan Zabaleta, como lo decía Lu, también avisó que tenía otro compromiso. Bueno, ahí veo que empiezan a salir. Ale, está terminando este encuentro. Habló Gustavo Menéndez primero, después habló Sergio Tomás Massa y habló Máximo Kirchner. Bien. Es lo que tenemos aquí de los oradores de este encuentro. Lautaro. Es inminente la salida, así que Sí. yo si quieren les voy chiflando. Sí, decime, Ale. Hagamos eso, hagamos eso. Vamos a algunos avisos. Y el gobernador también habló, Axel Kicillof también. Conectamos con vos ante cualquiera de ellos que frene a hablar durante la tanda y Dale. si no, volvemos en 5 minutos y volvemos con vos. Avisos. Volvemos a Merlo. Volvemos a Merlo, cumbre del PJ bonaerense con presencias del más alto nivel. Está ahí Lautaro Maislin y adentro Sergio Massa, Guado de Pedro, Máximo Kirchner, Cecilia Moró y otros referentes importantes del oficialismo. A ver, Lau. A ver, está saliendo Zamora en este momento, el intendente de Tigre. Salió Mario Seco, Ale, habló al comienzo, cuando salió no dio declaraciones, lo cual me genera cierto pesimismo a la hora de esperar alguna palabra, pero bueno, estamos expectantes. Quizá los anfitriones, en este caso los hermanos Menéndez, pueden ser algunos que den alguna de las palabras, aunque sea el resultado de este encuentro que se ha realizado aquí en Merlo. Como les decía, habló el gobernador Axel Kicillof, arrancó Gustavo Menéndez, después lo hizo Sergio Tomás Massa, cerró Máximo Kirchner y después del discurso de Máximo comienzan a salir los integrantes de este encuentro del PJ bonaerense. A ver, Insaurralde, a ver si tenemos suerte. Martín, unas palabritas. Bueno, solamente nos quedamos con la imagen del polarizado. Y buenas naves. Vemos cierto hermetismo, Ale, en las salidas de los intendentes de la primera y tercera sección. Ajá. Y los funcionarios también del gobierno bonaerense y el gobierno nacional. Pero bueno, están saliendo todos en caravana. A ver quién es aquí. No llego a ver bien, ese sí. Lesi, vemos al intendente Lesi. Interina de Lomas y ahora, ¿Era Guado de dónde? Pedro ese? bueno. Me a parece ver, que era dice Guado, que ¿eh? Guado de Pedro, sí, en el auto que salió, ahí adelante. A ver si tenemos suerte. Que no te pisen, Lautaro. No. Acá lo viste vos, vale, ¿no? A ver. Sí. Guado. Qué maestro, Maislin. Bueno. Impresionante, dejando todo una vez más. Lo intentamos. Bien, bien jugado, Lau. Bueno, era una de las figuritas de este encuentro, Ale, era una de las figuritas, Guado de Pedro. De hecho, llegó, como lo decía hace un ratito, lo decían ahí en el piso, llegó con Máximo Kirchner, llegó también con el gobernador Axel Kicillof, llegó en el mismo auto que Máximo Kirchner y era una de las figuritas de la reunión del día de hoy después del cruce con Alberto Fernández y del enojo por no haberlo invitado a ese encuentro de Lula con organismos de derechos humanos.
Bueno, vamos a ver si salen por aquí el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, que llegó con Catopodis, Ale. Un dato también que quería aportarle, llegó junto a Catopodis. Un dato entre los ausentes, como le decía anteriormente antes de ir a la tanda, Espinosa, tampoco está Magario, de La Matanza. Hay ausentes. Sí, sí, claro. Juanchi Zabaleta tampoco está. Distrito más populoso Dijo del que tenía conurbano. un compromiso. Sí, por supuesto. Bueno, Descalzo tampoco está. Tengo la lista acá, estoy tratando de ver Y quiénes de son La los que Matanza, Lauti, no déjame están tildados. agregarte Bueno, como le decía que Espinosa. sí, hay una tensión ahí Sí. porque se le puede abrir una interna a Espinosa en un acuerdo de Máximo Kirchner con el movimiento Evita. Podría ser Patricia Cubría, una candidata en La Matanza, y eso también podría explicar este distanciamiento en una cumbre tan importante. Bien, Lautaro, volvemos en cualquier momento en caso de que ¿Resultado de la reunión? alguien frene. Pero muy bueno, se avanzó en un esquema de encontrar ir encontrándonos para poder construir claramente y representar un proyecto que tenga su eje en la producción, en el trabajo, en el desarrollo de la provincia, en el desarrollo de nuestras comunidades, en que cada argentino le toque nacer donde le toque nacer, tenga la posibilidad de desarrollarse en ese lugar. La verdad que ¿De la interna del Frente de Todos? no, se habló en términos generales del proyecto que nos representa. ¿Se pidió una mesa nacional de este mismo estilo? No, en principio estuvimos hablando de un esquema provincial que representa a todos los sectores de esta coalición política que es el Frente de Todos. Gracias. Bien, van saliendo los integrantes de la reunión, Ale, cuando quieran. Seguimos intentando. Bueno, falta también que salga Cecilia Moró, que hoy la mencionabas como uno de los que estaba Y sí, la presidenta presente de la Cámara de en Diputados. este encuentro. Ujú. Por supuesto. Bien, bueno. Volvemos a vos declaraciones cuando dispongas, hasta Lau. ahora. Hasta las 12:30 estamos en vivo, así Dale. que en caso de que hable Kicillof o Massa Bueno. o cualquiera de los demás, conectamos inmediato. Les aviso. Gracias. Lautaro Maislin ahí en el móvil en Merlo, una noche de alto voltaje político, pero en la que no quiero dejar, ahí viene Boaventura da Sousa Santos, vamos a tener por lo menos la mitad de la entrevista en este bloque que nos queda hasta las 12:30, pero no quiero dejar afuera el tema del juicio político a la Corte Suprema de Justicia, porque si bien ha sido tratado en clave de hinchadas, en clave barra brava, entre el oficialismo y la oposición, hay algunas coordenadas para pensar qué hay detrás. Y eso es lo que quiero escuchar en el análisis de Lua y Sico. Claro, Ale, porque bueno, en esta ambigüedad, ¿no?, que tienen los procesos políticos, si se puede llamar de esta manera, Alberto Fernández tiene algunas juntas como para intentar congraciarse con el kirchnerismo y buscar un poco de épica todavía lo que queda de la gestión. Así lo leen, en el kirchnerismo, la decisión de Alberto Fernández de sorprender a principio de año, diciendo vamos a avanzar con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. Te digo esto porque es llamativamente uno de los pocos temas en donde hay unidad, Ahí está Alberto Fernández, ahí está el kirchnerismo. Sergio Massa no sé si está tan contento con el timing de esto porque le paraliza otros proyectos importantes que quiere tratar en el Congreso, pero ahí están todos, ¿no? En el Frente de Todos, digo, avanzando en esta dirección. Y vos me decís, lo primero para aclarar, ¿tiene chances de prosperar en el Congreso? Y la verdad es que no, porque sí va a tener dictamen de comisión, pero tiene que tener una mayoría de 2/3 en el recinto, en diputados. Inalcanzable. Inalcanzable. Ni con aliados que no los tiene porque los está perdiendo, por ejemplo, el labañismo. Totalmente. Ya salió el Topo Rodríguez muy fuerte en contra del proyecto, hay unos cruces con Tailade, digo, la tiene muy difícil. ¿Es el verdadero objetivo del gobierno aprobar esto en el recinto? Y yo te diría, hoy por hoy no lo es, ¿Cuál es? aunque no lo puedan blanquear. Hay varios, pero uno de ellos sería una especie de operativo desgaste y de exposición de este tema con el que insiste el kirchnerismo hace tanto tiempo, que cuesta que prenda en la agenda pública, pero que es, bueno, la corrupción, si querés, o cómo está hoy el Poder Judicial. Otra intención es estirar este tema. Este jueves va a ser importante porque van a ir a exponer los argumentos contra la Corte Suprema, los distintos denunciantes, pero estirar esto hasta las elecciones. Y el último te diría
podría también generar un ruido mayor en Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque qué? una de las denuncias está a cargo de Elisa Carrió. Claro. Claro, entonces hay muchas diferencias en Juntos por el Cambio respecto a cómo posicionarse frente a este intento de juicio político a la Corte Suprema. Lo que te invito a ver son en total, y no vamos a hacer un decálogo ni repasar una por una, pero son en total 14 pedidos de destitución a los distintos miembros de la Corte o a todos los miembros juntos, ¿no? Y son denuncias que tienen algún tipo de hilo conductor, muchas se repiten, hay denuncias de particulares, de sectores políticos, como te mencionaba recién. A ver, pero ¿por qué, por ejemplo, los denuncian? Lo principal, lo que se repite en casi todos, es mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Ese sería como el argumento número 1. Pero lo que te decía es, vamos a ver de dónde vienen las denuncias y cuáles son las principales, ¿no? Las que tienen más fuerza y que tal vez en otro momento, en otra coyuntura, con otro timing político, podrían incluso prosperar, porque tienen cierto asidero, como para al menos analizarlas, pensarlas y discutirlas. Lo primero, y lo ves acá a mis espaldas, son, bueno, el kirchnerismo. Acá tenemos a Eduardo Valdés, que motoriza la principal denuncia, la que firmaron unos 15 diputados. Te la puse a Tulio, que en este caso va como ciudadana particular, porque es senadora ella, pero también hizo una denuncia contra la Corte. Y, bueno, lo tenés a Rosati, ahora presidente del máximo Tribunal de Justicia. Las denuncias del kirchnerismo tienen sobre todo, hay varias, pero tienen sobre todo dos ejes. Uno es el tema de la coparticipación. ¿Por qué? La Corte falla favoreciendo a la ciudad de Buenos Aires. Pero antes le avisa a Larreta. Totalmente, antes le avisa a Larreta también en esa connivencia que hay, y eso también está mencionado por los vínculos, de los funcionarios de Larreta con el vocero, en ese caso de Rosati, pero los vínculos con el Poder Judicial. Pero además, bueno, primero coparticipación, lo que dicen es no es constitucional, digamos, es inconstitucional lo que ha hecho la Corte, porque el decreto de Alberto Fernández para cambiar los fondos de coparticipación que se le daban a la ciudad, primero fue un decreto, como bien te digo, pero después pasó por el Congreso, se convirtió en ley y entonces no es constitucional. Bueno, tema 1, para no aburrirte, la coparticipación, y después la composición del Consejo de la Magistratura, que un fallo de la Corte hace que vuelva a una composición de hace 15 años, antes de la reforma de Cristina Kirchner, pero además lo restituye a él, a Rosati, al presidente de turno del máximo tribunal, en este caso Rosati, como la cabeza del Consejo de la Magistratura, el presidente. Entonces, bueno, esas son las dos denuncias principales, te diría, del kirchnerismo. Que además lo tiene hay varias más. Lo tiene como objeto central a Rosati, siendo que fue ministro de Justicia, ¿no? Totalmente, y ahí, bueno, lo ves a él como el más complicado, o la cara ahora, ¿no? De Rosati, siendo el blanco de todas las denuncias. Pero tenés, y acá me parece tal vez lo más interesante, porque el kirchnerismo se apoya en esto, y la vas a ver ahí a Elisa Carrió, en su cruzada contra Lorenzetti, una vieja cruzada de Carrió que no prosperó durante el macrismo. Y ¿qué pasa? La coalición cívica dice ahora, no la vamos a levantar esta denuncia. Aunque ellos quisieran no ir a apoyarla en el Congreso, la denuncia sigue en pie y se va a tratar en comisiones. Pero va a ir Paula Oliveto este jueves a apoyar esta denuncia que hicieron contra Lorenzetti. Lo que ellos te marcan como un diferencial, si querés, con respecto a lo que está haciendo el kirchnerismo, es el kirchnerismo se está metiendo con el contenido de los fallos de la Corte Suprema. ¿Y a Lorenzetti qué le cuestiona? A Lorenzetti le hablan básicamente de irregularidades en el manejo de fondos de la Corte. Irregularidades, también lo acusan de mal desempeño, ¿no? Pero irregularidades, no se sabe para dónde fueron los fondos, hacer la vista gorda con algunas causas, eso básicamente, y también una oficina de escuchas, ¿no? Tenía la Corte en su poder las escuchas y, le achacan a Lorenzetti la difusión de escuchas. Dicen ellos, está bien, ahí ya es otro tema. Es un tema pesado. Sí, es un tema pesado y, la coalición cívica se apoya en esos temas y directamente el oficialismo dice, bueno, vamos a jugar con lo que está haciendo la coalición cívica. Algo que cae muy mal al PRO, no quieren saber absolutamente nada de eso. Acá tenés a los terceros denunciantes, ya voy más rápido con esto, pero me interesaba traerte a este grupo y a uno más que vamos a ver a continuación. Esta es la Asociación Argentina de Juristas. Ajá. Este es el fiscal Osorio, lo conozco. Sí, bueno, está Claudia Roca ahí por la izquierda, que es la presidenta. No todos son figuras de esta asociación, algunos son amigos, podemos decir, cercanos, pero muchas figuras las vas a ver cercanas al kirchnerismo. Me interesa esto porque te traigo a Rosenkrantz, el anterior presidente de la Corte Suprema. Sí. Y ellos, entre varias denuncias que tienen contra la Corte, una es en particular contra Rosenkrantz por fallar
sobre casos de empresas a los que él había sido su abogado, digamos. El Grupo Clarín, básicamente. Grupo Clarín, La Nación, hay varios, hay varios, Pan American Energy, YPF, hay varios nombres pesados en los que Rosenkrantz tuvo que fallar siendo juez de la Corte y que al menos generan un conflicto de intereses o un conflicto, si querés, en términos morales, no en el ejercicio. Él dice, bueno, yo hace 5 años, pone sobre la mesa la norma de los 5 años, dice, yo hace 5 años que no tengo nada que ver con estas empresas, ya puedo ejercer mi rol. Y desde el otro lado le contestan, no hay ninguna norma escrita que diga eso, sí para funcionarios públicos, no para jueces. Bueno, hay ahí un debate más moral. Y te digo el último, que las últimas denuncias que son importantes también, que vienen desde organismos de derechos humanos, militantes de derechos humanos, ahí lo tenés al abogado y periodista Pablo Yonto, y en este caso le achaca a Rosati mal desempeño porque dice que desactivó la Comisión Interpoderes. La Comisión Interpoderes es el ente que se encargaba de impulsar los juicios por delitos de lesa humanidad. Era, valga la redundancia, una comisión con los distintos poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y además convocaba organismos de derechos humanos para intentar reactivar las causas. Dicen, Pablo Yonto, entre otros organismos de derechos humanos, nunca estuvieron tan lentos los juicios. Y eso está pasando con el tribunal, con Rosati a la cabeza. Gracias, Lu. Me queda mucho más claro y además me parece que si bien no tiene chances en el Congreso, sí tiene un contenido añejo, ¿no? Y no vinculado solamente a esta coyuntura que parecía por los audios, las escuchas y demás. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora sí y a ver, si ustedes quieren, la primera parte de la entrevista con Boaventura da Sousa Santos. Es un pensador portugués, hace 5 décadas que trabaja entre la Universidad de Coimbra, Estados Unidos y Brasil. Fue doctorado honoris causa por la de 3 de febrero, acá, que lo tuvo como invitado en diciembre. Dio allí un discurso realmente impactante para un hombre a sus 80 ya y piquito, con una lucidez y con una noción de futuro respecto de los desafíos de la democracia en la región, pero también de la especie humana en esta deriva tétrica que está teniendo el capitalismo en estos años. Escuchalo porque vale la pena. Boaventura da Sousa Santos en Brotes Verdes. Hay un actor decisivo en Argentina en términos económicos, en términos políticos y también en términos sociales, que es el Fondo Monetario Internacional. El fondo volvió de la mano de Macri y hoy es un condicionante que determina el rumbo de los gobiernos de todos los signos, sea el signo que tenga el actual, el que viene, van a estar marcados por sus metas, por sus políticas. ¿Qué lección puede sacar un país como Argentina, que es hoy además el mayor deudor del Fondo Monetario, de la ruptura amable que llevó adelante el gobierno portugués de Antonio Costa con el apoyo del Partido Comunista, del Bloco de Izquierda? Y en todo caso, ¿qué articulación regional puede encontrar para intentar, por lo menos, contener ese condicionamiento? Yo pienso que para eso la articulación regional en el continente debería ser realmente absolutamente decisiva. Pienso yo, Argentina no puede presentarse ante el fondo económico de una manera aislada. Tiene que organizarse ante la IMF con una posición articulada con otros países, a pesar de la situación de Argentina ser muy específica debido a la deuda. Yo pienso que nosotros aquí en Europa tuvimos que sufrir una gran austeridad y después aprendemos que era con gran consenso a la izquierda que se podría disminuir el avance de esa austeridad del Fondo Monetario Internacional. Eso fue entre 2016 y 2020 y la perdimos. Es una cosa que yo he sido muy crítico, estoy muy crítica en Portugal, porque ahora tenemos una mayoría absoluta de un partido, del Partido Socialista. Claro que es una cosa buena para las personas, para los gobiernos de izquierda, pero no es totalmente buena, porque en Europa los partidos socialistas, si están solos, siempre se mueven para la derecha. Entonces lo que tuvimos en Portugal fue que los comunistas y el bloque de izquierda impidieron eso mismo, ¿no? Y yo luché bastante aquí en mi país
porque tengo buenas conexiones con todos ellos para que se mantuviera eso, esa articulación, como la tenemos ahora en España. España ha seguido un poco el modelo portugués y ahora tienes, todavía con todos los problemas, y la vicepresidenta, una de las líderes políticas más innovadoras de Europa y más promisoras, que es Yolanda Díaz. Y realmente el hecho que el bloque de izquierda, y ahora se habla de una otra organización, digamos, de izquierda en España, Sumar, que la extrema derecha obviamente está muy agresiva para se articular esas fuerzas de izquierda con el PSOE. Yo pienso que en Argentina es un clima muy distinto porque tienes obviamente todo el institucionalismo tradicional de Argentina, tienes divisiones dentro de este institucionalismo peronista, kirchnerista, etcétera, y después tienes los movimientos sociales bastante distantes a mi juicio. Yo cuando hablo con la gente de las villas, son extremadamente críticos de toda la política actualmente. O sea, hay una distancia enorme. Y lo que pasa es que este gobierno falló a muchas de sus promesas justamente a las bases de esos movimientos, ¿no? Ese desencanto es parte del caldo de cultivo que hace más temible a la ultraderecha. Claro. No, yo debo decir que no quiero criticar a Alberto Fernández, no, yo no tengo todos los elementos para poder decir si fue una buena decisión de hacer este trato con el Fondo Monetario Internacional, como lo hice. Yo pienso que Argentina pensó que si por un lado entra en los BRICS y por otro lado tiene que contratar con el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera el Fondo Monetario Internacional no tiene las manos libres porque Argentina siempre quiere entrar en un grupo económico mundial distinto y digamos así, de alguna manera en competición con toda la dominancia de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Yo pienso que tengo muchas dudas porque los BRICS van a ser un problema de largo plazo que no van a resolver, ayudar a resolver en el mediano plazo los problemas de los países que quieren resistir. Por eso le preguntaba qué lección se puede sacar de la experiencia de Portugal, porque claro, las condiciones son distintas. Portugal evitó algunas medidas de austeridad y enfrentó ajustes del Fondo Monetario con ese gobierno que integraba la izquierda, pero bueno, no deja de ser un país de la Unión Europea, es un país que tenía otras condiciones para hacerlo. Usted aquí, ¿dónde ubicaría el eje del repudio al ajuste o cómo cree que puede enfrentarse ese ajuste que bueno, en todo caso va a llevar adelante el próximo gobierno, pero ya con la legitimidad, además de poder decirle al peronismo, ustedes también acordaron con el fondo, ¿no? Claro que el Fondo Monetario, si miramos la historia del Fondo Monetario Internacional, sabemos que él sabe recular por veces si hay una presión muy fuerte, si las condiciones son muy fuertes. Dicen siempre que no reculan, que son muy rígidos, pero en la práctica no lo han sido. Sobre todo porque si tú miras los informes posteriores a cada entrada en cada país, normalmente dicen no fue bien calibrada, fuimos demasiado restrictos, fuimos demasiado duros con el país. Lo hecho en todos los países, en Grecia, en Europa. Aquí mismo en Argentina, la evaluación que hicieron del préstamo a Macri de hace 4 años también es negativa y también se autocritican. Lo que pasa es que ahora vuelven a exigir el mismo ajuste que exigieron. Claro, pero por eso, y lo hacen siempre porque los dueños del Fondo Monetario Internacional es el capital financiero global, punto, ¿no? El problema es a qué punto podemos dar resistencia. Yo pienso que son 3 pies la resistencia y es complicado en Argentina. Primero, tú tienes que tener un gran consenso, articulación entre las diferentes fuerzas políticas que tienen problemas con el Fondo Monetario Internacional. Tú no puedes, como habíamos visto en Brasil,
que yo he luchado en Brasil para que la izquierda se uniera un poco más, fue necesario estarmos al borde del caos y del golpe, digamos, para las izquierdas en Brasil se unieran. Porque hasta final, Lula tenía mucha dificultad de entrar con el PSOL y con otros partidos. Por eso, consenso, por favor. Este es un momento en que, si realmente Argentina no logra una buena negociación con el Fondo Monetario Internacional, va a pasar por lo que hemos visto en todos los países. Una crisis social sin tamaño y la entrada de un vértigo de extrema derecha, digamos. Puede ser militar, puede ser civil, no sabemos, ¿no? Pero puede eso surgir. ¿Y las otras dos Las patas? otras dos es que el pueblo tiene que, realmente, tiene que el pueblo saber lo que está en causa, los pueblos organizados. Yo no veo el pueblo más organizado se van en contra del gobierno, pero no contra una agenda del Fondo Monetario Internacional. Por eso es que el Foro Social Mundial argentino sería muy importante. La consigna más importante sería estar en contra, resistir a la injusticia del capital global después de una pandemia. El Fondo Monetario Internacional no tiene legitimidad moral, ética y política para imponer estas condiciones a ningún país. ¿Y la tercera? Y la tercera sería, obviamente, una articulación de CELAC o otra regional, como quieren, de Mercosur, que muestre que las respuestas están articuladas y que cuando el Fondo Monetario está negociando con Argentina, tiene que saber que Colombia está atenta, que Chile está atenta, que Brasil está atento para intervenir y apoyar a Argentina. Tiene que ser un paquete de consensos muy fuerte, porque te digo, la gente piensa que la democracia está garantizada, no está. Bien, es considerado el pensador de los movimientos sociales, no en vano. Fíjense lo que decía recién, si no tiene una agenda, el pueblo, una agenda que se oponga a los ajustes que plantea el Fondo Monetario, al saqueo de los recursos que propone también ese acuerdo, bueno, no va a poder frenarse una situación de inestabilidad con un eventual vértigo de extrema derecha que, dice él, no sé si va a ser con un candidato, no sé si va a ser en una inestabilidad institucional. Fíjense lo que está pasando en Perú, acá muy cerca. Un escenario de ese tipo, un escenario de tembladeral político total, bueno, es un escenario que en otros lugares ha servido para posicionar políticas de saqueo, para poner en marcha dispositivos de expolio que, bueno, a veces se ven como cuando uno escuchaba hablar a la generala Laura Richardson hace 2 semanas. El resto de la conversación con Boaventura Sousa Santos lo compartimos. En esta habla, profundiza un poco sobre el Fondo Monetario y sobre estos temas de la estabilidad regional. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Usted ha venido siguiendo la realidad de las últimas semanas de Latinoamérica, lo he visto en distintas intervenciones. Vio que Lula sufrió un intento de golpe de Estado a pocos días de asumir, vino a Buenos Aires días atrás y le pidió al pueblo argentino que no permita que acá avance también esa ultraderecha, golpista, antidemocrática, violenta. ¿Qué podría hacer para usted, profesor, el pueblo para evitar ese avance si justamente el problema es que esa ultraderecha está ganando elecciones por primera vez en nuestra región? Claro que es complicado porque cada país, obviamente que hay una corriente, una ola global de extrema derecha que se puede identificar en las Américas, antes de todo en los Estados Unidos, y también en Europa, y también en India. Pero en cada continente, en cada país, tiene un recorte, un perfil especial.
A mí lo que es especial, antes de hablar del pueblo rápidamente, lo que es especial en el caso de Brasil es la complicidad de las Fuerzas Armadas, de los militares, en el golpe. Eso para mí sería algo que distingue a Brasil de Argentina, por ejemplo, o de Chile. Me parece que de fuera, como te digo, puede ser que no sea tan radical la diferencia, pero de fuera, debido a que todos los procesos de transición fueron distintos, en Argentina, transición democrática, en Brasil la transición democrática en 85 fue muy pactada, combinada con los militares, y los militares ahora están asumiendo todo ese costo de la sociedad democrática que nos impuso. Eso sería lo primero, ver que hay procesos políticos distintos, pero obviamente que hay fuerzas globales que no quieren de ninguna manera que gane elecciones partidos o personalidades de izquierda o de centro izquierda, y si realmente ganan, van a crear una situación de ingobernabilidad. Yo pienso que esto fue fatal cuando en 2013 realmente empezaron los problemas de la extrema derecha en Brasil. Se notaba que los movimientos sociales del pueblo organizado no estaba preparado. Fue tomado de sorpresa, digamos así, porque pensaba que nunca más la extrema derecha volvería. Eso no se puede admitir ahora. Y Argentina ha vivido este intento fracasado de matar a Cristina. Tiene una semejanza en el sistema con Brasil, que es el sistema judiciario en Argentina, que es un sistema muy conservador, que quiere a toda costa impedir que Cristina Kirchner, que podría ser una buena candidata para la izquierda, pueda candidatarse. Por eso yo pienso que solamente el pueblo organizado, y aquí te digo, tengo mucho más confianza que en el pueblo organizado de Argentina que lo de Brasil. La Argentina tiene una tradición muy fuerte de movilización. Mira lo que pasó después del intento en contra de Cristina. Mira lo que pasó con toda Ni Una Más, todo el movimiento popular, el movimiento de las villas, etc. Me parece que es una u otra situación donde el pueblo está más atento. La situación que usted dice ve más auspiciosa en Argentina, ¿tiene que ver con la posibilidad de que no vuelva a gobernar la derecha o con la posibilidad de que haya una resistencia que no la permita avanzar con sus reformas regresivas? Yo pienso que nosotros estamos en todo el mundo en este momento, y no solamente en América Latina, en un periodo de luchas defensivas. Si tú miras lo que está pasando, la gente no está luchando por nuevos derechos, por nuevas conquistas. Está luchando para no perder lo que tenía de alguna manera, claro, y que en periodos anteriores tuvo y que ahora se ha, digamos, destruido de una manera u otra. Lo habíamos visto en Chile, lo habíamos visto en Brasil, ahora mismo en Colombia. O sea, claro que los discursos son distintos en Colombia, en Brasil, en Chile, pero de hecho lo que estamos es en este periodo de luchas defensivas. Yo pienso que lo que el pueblo puede organizar, a mi juicio, cuando estuvo hace 2 meses en Argentina, en Buenos Aires, tuvo la ocasión y la oportunidad de me reunir con varios dirigentes, líderes de movimientos sociales en el Centro Cultural Néstor Kirchner, y ahí una de las ideas que me pareció más avanzada era que en Argentina se debería organizar un foro social argentino, un foro social mundial argentino antes de las elecciones. ¿Para qué? Para que el pueblo y las organizaciones puedan manifestar públicamente, reconocerse, organizarse sobre sus consignas, sobre sus demandas, para que la clase política que viene
se sienta de alguna manera comprometida a tener que responder o apoya o no apoya, y el pueblo sepa que el candidato A o el candidato B está con sus demandas o está en contra sus demandas. Boaventura da Sousa Santos, sociólogo, catedrático de renombre en América y en Europa, una palabra que no suele escucharse y que, bueno, marca el inicio de una serie de entrevistas que vamos a compartir aquí en Brotes Verdes en esta sexta temporada de este nuevo ciclo que se abre en este 2023. Llegamos hasta acá, Lua Isikov, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Hasta la próxima. Y nos reencontramos el martes que viene con todos y todas ustedes a partir de las 23, como siempre, aquí en C5N. Chau.